El episodio de hoy es un resumen de los aprendizajes de liderazgo del 2024. Esta es la segunda parte de este gran resumen. Pueden encontrar la primera hablando de temas de talento, experiencia del empleado, cultura, modelos de trabajo, futuro del talento, bienestar, mejor dicho, de todo. Pero aquí lo que quisimos hacer fue coger todas esas prácticas de liderazgo entrevistando a tantos CEOs y también CHROs, pensadores y escritores para cómo ser mejores personas, cómo liderar. Vamos a arrancar con el episodio 333 con Esteban Piedrahita, rector de ICESI, y hablando acerca de la evolución. Sí, porque digamos, necesariamente evolucionamos en un entorno y ese entorno necesariamente tiene otro tipo de especies o casi siempre. Y pues en el caso de los seres humanos, digamos que la evolución social, por lo menos yo diría en los últimos 200.000 o más años, pues lo más importante ha sido la evolución en referencia al grupo en el que estoy, ¿no? Cómo leo señales, cómo puedo saber quién me dice la verdad o no, porque ya digamos otras cosas más, cuando vivíamos en grupos más pequeños o cuando el lenguaje, por ejemplo, esas ya quedaron medio fijas, pero hay muchísima evidencia de relaciones simbióticas. La evolución necesariamente sucede en un contexto porque no es el animal, digamos, más fuerte el que sobrevive, sino el mejor adaptado al contexto en el que está, que puede ser, digamos, un ratoncito chiquito cuando un meteorito cambió el clima de la Tierra y pues los dinosaurios no se pudieron adaptar, ¿no? Es un tema más de estar adaptado a unas circunstancias y las circunstancias necesariamente incluyen otras especies y en el caso de los seres sociales como los humanos también incluyen a nuestros pares y a nuestros compañeros de comunidad, ¿no? ¿Cómo es la conexión de las teorías de Darwin con el mundo de hoy, con el mundo de los negocios? Primero me parece importantísimo que Darwin nos ubica muy claramente en el reino animal, ¿no? Entonces entendamos que somos animales y como animales tenemos impulsos egoístas, pero también impulsos altruistas, como el tipo de animales que somos unos seres contradictorios, complejos, etcétera. No somos ángeles caídos, pecadores, ni mucho menos, somos monos superados. Eso tiene un mundo de implicaciones en el liderazgo, en la confianza en los demás, en la aceptación de los errores de los otros y de sus fallas, ¿no? Cuando uno pues tiene un estándar religioso, quizás, no sé si del amor, pero en general pues del compromiso, enreda, no, creo que entendiendo a los seres humanos como monos superados, con una cultura pues de una tecnología avanzadas, te permite entender muchas cosas de mercados y de organizaciones y demás. Creo que te da una buena visión sistémica, te ayuda pues, a ver que digamos, el mercado, por ejemplo, para entender teoría de juegos o cómo reacciona una persona a una empresa, a lo que hace otra y tal, te da fundamentos, pero también para entender cómo funciona un mercado, cómo se genera, digamos, la prosperidad que es acumulativa. En las empresas también se ve un poco el survival, la que tiene las mutaciones que le convienen en el momento, para el momento del mercado, triunfa, las otras no. En general creo que te da una perspectiva, en mi opinión, pues no perfecta, no digamos verdadera, pero la más ajustada y la más útil para entender el mundo, entender las relaciones, entender las personas, entender las organizaciones, la economía. Encima de eso hay un mundo de cosas muy sofisticadas, pero te da unas bases y te puede dar unos insights sumamente valiosos. Partir pues, también de la humildad, de reconocerse, digamos, ¿no? Un mamífero un poquito adelantado en ciertas cosas y todo más grande, parte chiquita. Creo que hay un mundo pues nunca, digamos, me he sentado como sistemáticamente a ver las lecciones de Darwin para un líder o para un empresario, creo que las hay todas. Por ejemplo, tomar decisiones basadas en evidencia. La evolución tiene como unas propiedades predictivas, pero hay que salir a verificar si realmente la predicción que haría la teoría se comporta en la práctica. Tiene mucho de estadístico también y de azar. Con azar viene entendimiento estadístico de la realidad y eso te permite también manejar riesgos y te permite, cuando algo sale mal, pues no estar culpando necesariamente a otros, sino saber que a veces las cosas salen mal y que otras salen bien y ver que cuando alguien es muy exitoso de pronto todo tiene mucho que ver con la suerte, no necesariamente con el mérito, pueden ser ambas. Entonces creo que te da un prisma sobre la realidad fantástico que te permite tomar mejores decisiones y ser mejor persona y mejor líder. En el episodio 338 hablamos con Bill Sheninger, que era el líder de la práctica de desarrollo organizacional global de McKinsey, y hablando sobre cómo en la mayoría de las compañías la gente le reporta a los mandos medios. Y él tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo que se llama Power to the Middle, acerca de esos mandos medios. Well, they don't get to do what they know matters. You know, the job often seems like mission impossible. They don't, they often have unclear role clarity. It's very rare, they have unclear role clarity. It's very rare
that they actually know what they can do or cannot do. It's often really slowed down, in terms of like, well, what am I allowed to drive here? They're often there to feed the beast in terms of administrivia and bureaucracy that you often question, does this matter at all? And so the thing they thought they should be doing, yes, there's some planning, but the vast majority of it is really driving performance, right? Looking after their team, getting better every day. That becomes an afterthought. That was one of the most, I think we have like 800 managers or something who we asked, hey, how do you spend your time? How should you spend your time? And what are you rewarded to do? And time on talent was high on the list of things they thought they should do, was nowhere on what they actually do or on what was rewarded. And so that's clear that we're sending them mixed signals. The symptoms they're seeing are saying, boy, I need to be spending more time with my employees. But it's not the signaling or the reinforcement they're getting. Uno de los temas clave para poner en el centro a las personas y tomar decisiones es ser un líder que impacte. Y eso significa aprender a desarrollar tu propio liderazgo. Patricia Field, barranquillera, CEO para Colombia Novo Nordisk, nos cuenta en el episodio 339 cómo fue creando su liderazgo. Te voy a decir que me lo estrellé. Yo creo que uno va construyendo en el tiempo, uno va pues tomando ciertos rasgos, entiendes qué es lo que te apasiona. Para mí, la parte más, digamos que más me apasiona de ser líder siempre ha sido ver a la gente crecer. Digamos que eso, o sea, todos tenemos cosas diferentes que nos gusten. A mí, eso siempre lo supe. Yo me gasto mucho de mi tiempo entendiendo cuáles los intereses de las personas de mi equipo, qué los mueve, qué no, y habilitando como ese camino. Una de las cosas que más me fastidian en la vida es que me controlen. No puedo con eso. Pero tampoco quiero hacérselo a nadie. Entonces, yo siempre he creído más que en el acompañamiento que en el control, en empoderar a las personas. Uno, porque sí, seguramente es parte de mi personalidad de que no me gusta que me digan dónde estás. Y eso lo aplico en muchas de las partes de mi vida, que es la confianza, trabajar empoderando a las personas, confiando primero en ellas. Entonces, esa ha sido como la línea en la que me fui desarrollando como líder. Y hace unos 2 años y medio me encontré con un libro que se llama El caso para un liderazgo de servicio, de Kent Keith. Y la verdad, cuando lo leí dije, me describe perfectamente, describe lo que me apasiona. Y fue como una manera de seguirlo trabajando a lo largo del tiempo y de ver cómo eso se volvía no solamente en estas cosas que ella estaba haciendo, sino cómo podía aplicarlo no solamente a la gente que me reporta, sino a la organización. Cómo hacíamos que eso bajara a las otras capas de la organización. Y todo eso además hace mucho sentido con lo que nos están pidiendo, con lo que son los pilares estratégicos de esta compañía, que es empoderamiento, personas sobre procesos. Todos esos son los básicos de Novo Nordisk y hacen todo el sentido con el liderazgo de servicio. Entonces, ya no solamente cómo lidero yo, sino cómo hago que eso baje a la organización. Siguiendo con Patty, no es solo cómo se desarrolla la persona, sino toda la organización. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, no tengo la respuesta. Y hay varias cositas que se derivan de eso y es no solamente las desarrollas personas, porque obviamente cuando tú dices yo bajo esto a la organización, tienes personas en la organización mucho más empoderadas que son capaces de tomar decisiones. Pero eso que implica que la organización es un poco más ágil, porque no tienen que subir a 3 personas para tomar una decisión. ¿Qué implica por otro lado? Que las personas, por ejemplo, que están en el campo, que viven en el día a día, no la gente que está en la oficina, son capaces de tomar una decisión. ¿Y saben qué? Tienen más información que tú. Porque yo sentada en este escritorio no tengo toda la información que tiene mi fuerza de ventas. No la tengo, no tengo acceso, no los veo todos los días. Pero ellos tienen esa cercanía con el día a día, con el médico. Entonces pueden tomar decisiones seguramente que serán mucho más acertadas que las que yo pudiera tomar desde acá. Entonces, no solamente cómo se desarrolla la persona a la que le das el empoderamiento, es cómo se desarrolla toda la organización. Pero eso es súper difícil de alcanzar, porque todo eso suena muy bonito, pero hay mucho esfuerzo detrás, y hay mucho esfuerzo detrás porque da miedo, por ejemplo, a veces es mucho más fácil que tu jefe tome la decisión y tú no la tomes, porque no asumes la responsabilidad. Eso viene con otras cosas, y es, cada vez que tú tomas una decisión, el responsable eres tú, no tu jefe, ni el otro,
eres tú. Entonces viene con la valentía de poder tomar esas decisiones. Tiene mucho de soltar tu ego. Y yo siempre les digo esto y es, cuando uno empodera a las personas, cuando uno apela a la inteligencia colectiva, como líder tienes que dejar ir muchas cosas y a veces ni la misma cultura está lista para hacerlo. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay veces en que probablemente no es la idea que yo hubiera escogido, hay otra. Y es poder sentirte lo suficientemente vulnerable de que la tuya no es la mejor. Y los jefes y los líderes estamos acostumbrados a que, sí, mi idea es la mejor o quiero que todo el mundo me vea como el que me sé todo. No, es poder bajar esos guantes, es estar listo para ser vulnerable, estar listo para aceptar que probablemente la tuya no es la mejor idea. Y hay gente en la organización que seguramente va a pensar, no me da todas las respuestas, mi jefe no se sabe todo. Y eso no le gustará. Aprender a vivir con eso también. Tienes que aprender a vivir que hay gente que de pronto eso no le va a parecer o sí, y está bien. No me duele, no me siento menos por eso, no me siento menos líder por eso. Porque definitivamente la inteligencia colectiva es mucho mejor que la inteligencia de una persona. Ahí está la riqueza de la diversidad. Maya Alessandrini es una mexicana viviendo en Chile, CHRO de Softies. En el episodio 346 nos dice sobre cómo debemos cambiar la mentalidad para poner en el centro de las personas de la mano de un liderazgo de talento humano en toda la organización, en todas las instancias más estratégicas. Sí, mira, del lado de talento, yo siempre he dicho, ¿no? Talento es el nombre del juego de cualquier profesional de personas, porque en el centro están las personas de todo. En el centro, o desde la perspectiva que lo veamos, tiene que ver con personas. Y a mí algo que me ha apasionado muchísimo en este último tiempo es el tema de los roles que jugamos dentro de la organización, Ricardo. El ver cómo somos, antes que otra cosa, ¿no? Hombres y mujeres de negocios, y a lo mejor suena como cliché, pero tenemos que entender de manera profunda y directa cómo funciona el negocio, cómo se agrega valor, cuáles son los diferenciadores de la industria en la que trabajas, ¿no? Y entender tu rol sobre eso es como te deja aportar más desde tu rol de personas, ¿no? Como profesional, porque eres un hombre o mujer de negocios, en mi caso, con especialidad, digamos, o especialización en personas. Entonces, desde ahí aportas mucho o más, digamos, porque tienes esa, no solo ese rol, tienes la responsabilidad, ¿no? De que pasen ciertas cosas, pero sin perder de vista como el macro. Yo sí te puedo decir que a veces no es el decir quiero un lugar en la mesa de decisión. Es que tenemos que pensar que tenemos la autoridad para tener influencia en el negocio, no solo desde la perspectiva de personas, sino desde la perspectiva de negocio con la intencionalidad de personas. Entonces, ¿cómo uno empieza a trabajar eso, ¿no? Y lo que he ahora disfrutado, yo creo que más en este rol de Softies, ha sido eso, el decir cómo con esa bien entendida, ¿no? Autoridad y responsabilidad del rol, haces que pasen cosas en el negocio, en su modelo, en cómo se ejecuta esa estrategia organizacional. Entonces, ¿cómo hacemos desde personas que eso se articule hasta todos los niveles de la organización? Y algo que me ha, pero enganchado muchísimo, es el modelo de agilidad. Y el modelo de agilidad, mucho más allá de pensarlo en un tema metodológico o de habilidades específicas ágiles, sino pensarlo en un ecosistema de agilidad. Por ahí por marzo, en el episodio 348, hablamos con una brasilera fuera de serie, que para ese momento era la CEO de Philips para América Latina. Ella es Fabia Tetero. Tiene una historia de vida que se la recomiendo. Pues bueno, seguro si te basas por el cargo que ella tiene, pensarás sobre el éxito, la vida wow que ella tuvo. Lo que pasa es que uno cuando escucha su historia de resiliencia,
esfuerzo y vulnerabilidad, entiende elementos clave del liderazgo. Mira, yo intento ser un enabler de mi equipo, right? Yo no me gusta micromanagement. Si necesario, si yo entro en detalles, si no, yo salgo. Pero cuando hay un problema, yo quiero estar allá con ellos. Cuando no hay, yo salgo, déjalos hacer. Entonces, yo me veo como un enabler del equipo. Ese es uno. Dos, seguridad psicológica. Yo quiero que la gente ose de traer problemas porque ahí solucionamos juntos, right? Yo no me gusta mediocridad, a mí me gusta entregar resultados, pero problemas hay. Que la gente ose traer los problemas, así solucionamos juntos, es importante. Yo siempre digo, soy hard on the subject, pero soft on the person. Yo creo que tú puedes ser kind, pero todavía un líder demandante que demanda resultados. Entonces, eso hace un equipo ser fuerte. Entonces, seguridad psicológica. La tercera cosa, yo creo que es muy importante, es ser auténtico, estar cerca de la gente. En momentos difíciles de COVID, yo tuve que dar mensajes difíciles al equipo. Entonces, tú tienes que ser transparente y poner el problema no es mi problema, es nuestro problema. ¿Cómo podemos solucionar juntos, right? Entonces, eso yo creo que es bastante importante. Yo creo que es bueno tener humor también, ¿no? Porque al final, ser serio y ser bien humorado no es una cosa, no es contra la otra. Por el contrario de ser bien humorado es ser triste. El contrario de ser serio es ser desengajado. Entonces, yo quiero un equipo que tenga afán, que se divierta uno con los otros, que realmente tenga aquel sentimiento de equipo, que la competencia está afuera, no dentro. Entonces, para mí eso es bastante importante. Yo soy muy contra eso, we versus them, es we against the competition, no we versus them. Entonces, esas son las cosas que yo driveo bastante. Yo tengo dos agendas que me gustaría dejar. Yo siempre digo, una es más acceso a salud con nuestras innovaciones. Como digo, yo vengo de un background más sencillo, entonces quiero dejar para nuestra región más acceso a salud con innovación, las innovaciones que tenemos en Philips. Y el otro es más diversidad e inclusión. Yo soy la primera mujer en esa función, no quiero ser la última, entonces trabajamos en una agenda bastante fuerte de diversidad e inclusión, no solamente de género, pero también de raza, de LGBT y todo. Entonces, para mí es importante tener gente que piense diferente, que se desafíe en un ambiente seguro. Entonces, esos son los legados que me gustaría dejar. Y ese es un poco de mi estilo que yo creo que apoya eso. Pero la parte donde yo tiento gastar más de mi tiempo es tres cosas. Primero es cliente, estar con clientes, escuchando clientes. Segundo, estar con el equipo. Gente feliz hace cliente feliz. Y claro, el outcome es el resultado. Andrés Aguirre es un gran ser humano, un pensador, un humanista, quien por cierto dirigió el Hospital Pablo Tobón Uribe por varias décadas con gran éxito. Y él nos lleva a una importante reflexión, atada al liderazgo, sobre el valor del esfuerzo y el héroe. Yo estoy de acuerdo con eso, Ricardo. Lo fácil y abundante destruye al ser humano. La vida del ser humano es por el contrario, es superar el esfuerzo. Superar con base en el esfuerzo las restricciones. De hecho, me marcó cuando leí la historia de dónde viene la palabra héroe. La conté muchas veces y la sigo contando. Héroe viene de la palabra eros. Y eros, ¿qué es lo erótico? Uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues todo, porque Eros en la mitología griega era el hijo de un dios y de una mortal, o sea, de lo celeste y lo terrestre. Y el dios era Poros, que es abundancia, como su nombre lo dice, poros, salida, y penia, que es la miseria. Para los griegos, el héroe era el que en medio de la miseria lograba la abundancia. Y eso formaba, por eso el héroe merecía ser honrado. Pero nuevamente, mira cómo las palabras, fue una de las cosas lindas en la vida, descubrir la riqueza a través de las palabras, del significado y poderlo transmitir. Entonces, al héroe se le debía honor, pero a su vez el héroe debía ser honesto y honrar el honor que se le había dado. Y honrar, honestidad, honor, viene del latín onus, que es lo oneroso, lo que cuesta. O sea que el héroe tenía que mantenerse en su comportamiento para no deshonrar. O sea, ahí vamos viendo todo cómo se ligan estas cosas de tener restricciones, pero de salir hacia adelante y de honrar y de encargarse de la realidad.
Y repito, todo eso me marcó y conocer esas cosas me marcaba para poder orientar al grupo humano que en su momento dirigí. Y la palabra nos abre mundo. Era tan importante la palabra, Ricardo, que otra de las cosas que leí es que la universidad es un invento medieval. Y los universitarios medievales debían hacer una materia, un módulo obligatorio, que los medievales llamaron el trivium. Y trivium era gramática, retórica y dialéctica. O sea, aprenda a escribir, aprenda a hablar y aprenda a preguntar. Y eso nuevamente también me marcó. O sea, yo creo que el líder, y eso si quieres más adelante hablamos, es un contador de historias que le den sentido a de dónde venimos y para dónde vamos. Y que además de ese sentido comprometen, inspiran a las personas. Y uno logra una conexión increíble cuando cuenta historias. Yo he sido muy enemigo de las megas cuantitativas, porque es que detrás de un número, ¿qué hay? Lo importante es lo que hay detrás de un número. Te voy a hacer esta metáfora, y me voy para este lado. Yo como dirigí un hospital durante 22 años y medio, yo decía, es que detrás de una infección hay una historia de sufrimiento, una historia de dolor. Y cuando evitamos y reducimos las infecciones, no veamos que el número, que el indicador cayó, veamos que evitamos sufrimiento innecesario. O sea, detrás de un número hay una historia. Y si nos conectamos con esa historia, vamos a entender los números y vamos entonces a hacer que esos indicadores cobren sentido para nosotros. Así que podría enlazar muchas de esas cosas que se van ocurriendo en esta conversación, Ricardo, pero que fueron muy útiles para mi vida. Ese sentido musical, ese sentido de la lectura, ese sentido del esfuerzo, de compartir con los demás, ¿sí? Del coraje, marcaron de forma muy importante mi vida y yo no tengo sino gratitud con la existencia. El oficio sagrado. Uf, ¿qué tal uno ver a talento humano como eso? ¿Qué tal si pensamos que lo humano es lo sagrado y que tenemos el honor de llevarlo? Como dice el exdirector del Pablo Tobón Uribe en el episodio 350, que está lleno de hacks de liderazgo. Claro, aquí tiene una connotación bellísima, oficio sagrado, hombre. Muchas veces también dije, Ricardo, y esto también que estamos hablando en esto de hackers de talento, que una de las cosas que descubrí a través de la lectura es, siempre afirmé y seguiría afirmando, que uno lidera desde una concepción antropológica, lo llamo así enredado, o sea, ¿qué entendemos por el ser humano? ¿Quién es un ser humano? Sí, y porque es que cultivar las cosas, entonces, mira, podría seguir con las palabras, la palabra cuidar viene del latín y del griego, del latín cogitus, que significa pensar, y del griego coera, que significa conocer. Para los clásicos latinos y griegos era bien bonito. No se puede cuidar aquello que no se conoce y no se ha pensado. Y entonces mira que conecto, no se puede liderar y cuidar al ser humano si yo no conozco que es un ser humano y no lo he pensado que es el ser humano. Entonces la visión antropológica termina siendo muy importante, muy importante. Y hubo un filósofo que me marcó, otra vez de las lecturas, que se llama Emmanuel Mounier, es un filósofo francés del personalismo. Y Emmanuel Mounier tiene una expresión bellísima, dice que el ser humano es tres cosas, que somos vocación, encarnación y comunión. Yo debería empezar primero por encarnación, no somos seres corpóreos, vivimos y venimos a una realidad cierta, objetiva y real. Pero en esa realidad que nos encarnamos nos debemos comunicar, crear vínculos con los otros, crear reales vínculos para poder ejercer después una vocación, darle un sentido que nos eleve como seres humanos. Y decíamos, mire, venga, claro, somos seres encarnados, como somos seres corpóreos, nos tienen que pagar el dinero porque tenemos que comer y hay que llevar los hijos al estudio. O sea, eso no es filosofía barata, es muy bonito, ¿cierto? Y entender que también tenemos vulnerabilidades como seres encarnados, ¿sí? Y como seres encarnados tenemos necesidades. Poder llegar allá y poder aliviar a esas realidades del grupo humano del hospital para mí era muy importante. Pero además de encarnación, como te decía, y Emmanuel Mounier, somos comunión. Venga, generemos vínculos, creamos confianza. Tan importante la confianza, seamos dignos de confianza, ¿sí? A través de ser más competentes, de cumplir con las promesas, de darle valor a la palabra.
¿sí? De ser transparente ante el otro, no de meternos en la vida íntima del otro, pero sí que el otro me conozca, ¿sí? Y que pueda sentir que yo no soy amenaza para él. Eso es la verdadera comunión. Yo no soy el que amenaza. Yo ahora digo un paréntesis, Ricardo, para hacerme entender, el COVID era una amenaza, pero yo como director no podía ser amenazante ante la gente del hospital. Y decía, el que no use los elementos de protección lo he hecho. Oiga, ya teníamos suficiente amenaza. Esa comunión exige crear un clima emocional de seguridad, que no es de no exigencia, no, es un clima de seguridad donde podemos estar los unos con los otros trabajando, pero por una vocación, y empato, por una vocación. Entonces, yo te insisto, hoy yo invitaría a los líderes a que revisen su visión antropológica del ser humano, qué es lo que tenemos en nuestras manos, ¿sí? No lo malo, no lo inhumano. Podría nuevamente conectar con el sentido de las palabras. La palabra humanidad es una palabra que a mí me gusta mucho, porque fíjate que humanidad es idea del humano. Entonces uno diría, viste, la gestión de la humanidad, valdría entonces la contrapregunta, ¿y qué idea del humano tú tienes? ¿Sí? Para poder cuidar, otra vez, fíjate cómo se enlaza todo, para poder cuidar al otro, conocerlo, pensarlo, en su fragilidad, sin duda, otra vez, sin duda, en su fragilidad, pero también en toda su potencialidad, en toda su capacidad de transformarse y de llegar a hacer cosas que parecían no posibles, llegarlas a ser posibles. Entonces, eso es otro tema que yo repito, aprovechando esta oportunidad que me da de decir, oiga, estudiemos, leamos, cuidemos esa visión antropológica de las personas, ¿sí? Que hoy se ha trivializado, hoy se ha trivializado. Ángela Ruiz es la CEO de Atrápalo y nos habla desde su rol de líder, las prácticas que tiene y los hacks que comparte para impactar. De que hay eso que me enseñaron mis papás durante toda la vida y que me enseñó este señor de hacer que las cosas pasen. Parte de que tú creas o en el proyecto en el que estás trabajando o en el líder en el que estás trabajando. Yo no soy una persona muy estructurada en el tema de los procesos, pero creo que la estrategia la tengo clara y trato de orientar a mis equipos de trabajo a que me crean que esa estrategia nos va a funcionar. Entonces, para mí el reto siempre es que la gente pues crea un poco en eso, en lo que miramos desde una mirada estratégica y me acompañe a recorrer ese camino para llegar a donde queremos llegar. Eso, pues, seguramente tendrá muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero yo lo que creo es que como personas tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad de estar donde nos gusta estar y de hacer lo que nos gusta. Y trato de ser muy exigente con eso, ¿no? De, oiga, si a usted esto no le gusta y se siente obligado o se siente pues este no es el sitio donde usted tiene que estar, porque creo que la única forma en la que tú realmente hoy en día generas un compromiso es cuando en efecto la gente te cree y en efecto están convencidos de que lo que están haciendo les gusta y lo ven bueno para ellos. Entonces, siempre creo que hay que tener una orientación estratégica y la gente tiene que creer en ese proyecto. Y cuando creen, creo que cuando creen les gusta y cuando creen es más fácil conseguir resultados porque es más fácil conseguir el compromiso de un profesional en que hay que hacer lo que sea necesario para orientarnos hacia donde queremos llegar. Y asimismo, pues claro, me gusta pensar que la gente se va a quedar cuando alcancemos esos objetivos, a disfrutar de esa parte que también es una parte muy bonita. Cuando tú eres emprendedor o te contratan emprendedores, o por un lado tienes ese espíritu, no ves tanto la dificultad de las cosas, sino ves la forma en cómo las resuelves. Entonces, disfrutar de esos pequeños logros es importante porque al final en una empresa pequeña que tú estás creando, donde tienes un equipo joven,
pues hay muchas cosas que resolver en el día a día. Entonces, como líder lo que intento es que ese camino que recorremos todos los que estamos en la organización, pues sea divertido encontrando nuestras similitudes y encontrando nuestras diferencias, porque al final tienes que tener un equipo que se complemente entre sí para que las cosas puedan funcionar bien. Eso yo creo que es lo primero, ¿no? Hacer que la gente crea en el proyecto o crea en el liderazgo de una persona, con lo bueno y con lo malo. El segundo punto que Ángela menciona tiene que ver con la confianza y el valor de continuar la cultura. Hay un punto que para mí es fundamental y es generar confianza en todas las direcciones de los procesos empresariales. Si tienes que confiar en tu equipo y tu equipo tiene que confiar en ti. Y hoy en día eso es un reto importante en las organizaciones porque yo creo que hay ciertos aspectos de las motivaciones personales que en los jóvenes se han venido trasladando a las empresas. O sea, yo creo que una de las cosas que yo tengo buenas es que tengo la capacidad de automotivarme. De lo contrario, sería muy difícil tener unos jefes a 10.000 kilómetros de distancia que no tienen una personalidad controladora. Yo me vine a Atrápalo porque yo dije, a mí me gusta lo que veo en Atrápalo y me cayeron muy bien estos jefes y aquí puedo combinar turismo y entretenimiento. Y ese fue el driver para que yo arrancara y dijera, esto tiene que salir adelante. Y claro, lo más importante que era ahí, pues que ellos confiaran en mí, porque imagínate entregarle la responsabilidad de un país a una persona en una empresa que tiene una estructura muy horizontal también y que en donde los dueños trabajan en la compañía. Entonces yo tenía que generar tenía que traer la cultura y ellos tenían que confiar en que yo la iba a traer y la iba a implementar y la iba a implantar en Colombia. Tenía que traer el producto y colombianizarlo y tenía que montar procesos que operaran bien para el equipo en Colombia. Entonces yo creo que eso es lo mismo que yo le intento trasladar a mis equipos de trabajo en un ambiente de confianza en donde ellos se sientan tranquilos, o sea, es decir, cuando para poder generar confianza, antes uno pensaba mucho en controlar, yo hoy no puedo pensar en controlar, solamente puedo pensar en contratar gente en la que yo pueda confiar. Y para que yo pueda confiar en ellos, pues ellos tienen que confiar en mí. Entonces, ¿cómo logro eso? Primero, promoviendo una cultura de información compartida. Yo intento que la gente sepa en qué estamos, pretendo que la gente sepa por qué a veces viajo una semana o viajo 2 semanas o dónde estoy o qué estoy haciendo, para que también se metan dentro de eso, porque al final es un proceso de regionalización que trajo muchos procesos a Colombia. Entonces les entregamos responsabilidades grandes a personas de liderar procesos, ya no inicialmente como lo hacíamos, ya lo teníamos muy bien hecho para Colombia, sino entrar a hacer procesos administrativos, procesos de pedidos, procesos de sistemas de información, procesos de manejo de datos, procesos de marketing, ya no solo para Colombia, sino para todos los países. Entonces, lo primero que tiene que haber es que unos acuerdos en donde yo creo que si yo te entrego una responsabilidad, me puedo quedar tranquila de que eso va a salir adelante. Luego crear una red de seguidores. Yo creo que si la gente no cree en mí, es una relación difícil a largo plazo. Entonces, de donde parto es que las relaciones busquen ser justas desde los dos puntos de vista, ¿no? Yo muchas veces oigo empresas que, no sé, pueden ser un poco más informales en sus contratos o en sus temas salariales o en sus temas de vacaciones y de pronto pues como todas las empresas, Atrápalo también tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas también. Pero hay una relación en donde prima la justicia. Es decir, si yo te digo que yo te voy a pagar esto, yo te lo pago. Si yo te digo que yo te voy a pagar tal día, yo te lo pago. Si yo te digo que tus condiciones son estas, yo en el camino no voy a cambiar tus condiciones pretendiendo desmejorarlas en ningún sentido. Y el día que tú no siento que
me doy cuenta que hay accountability de tus errores y tú no lo haces bien o a ti no te gusta este proyecto o tú ya no me quieres a mí por X o Y o Z, debemos entender los dos que es el momento de finalizar una relación y lo vamos a hacer dándonos de la mano y diciendo que hasta aquí llegamos, entendiendo que hay una relación de justicia, que yo he hecho un trabajo y a mí me han pagado. Y eso mismo lo miro para mí con mis empleadores y lo miro hacia mi equipo de trabajo. Entonces creo que eso de entrada hace un punto de partida que te tiene que generar confianza. Y luego la implementación de decisiones significativas, creo que es otro punto en el que ayuda a la gente a comprometerse con un proyecto. Es difícil porque hay generaciones que son más difíciles de atraer y de comprometer con los proyectos porque tienen un compromiso con ellos mismos muy superior al que podrían tener con una empresa. Pero en el fondo, lo que yo siento ahí es que muchas veces los vacíos de las familias pues no se pueden trasladar a una empresa, ¿no? Cuando llega una persona que no tiene capacidad de automotivación o que no tiene la necesidad o el interés de generar un compromiso, pues nos tenemos que adaptar todos porque el mundo cambió. El mundo cambió, entonces la empresa se tiene que adaptar y el empleado también se tiene que adaptar a ciertas cosas para que también la empresa le ayude a cumplir en una relación justa con sus sueños personales y profesionales. Y por último, yo también creo que el aprendizaje, o sea, a ti te gusta donde también veas que estás aprendiendo cosas. Y lo que sí es verdad es que Atrápalo, al ser una empresa con tantos productos, pues es una empresa muy dinámica. Y en el día a día, cuando puedes hablar de una cosa, hablas de otra cosa, vas rotando la gente, pues hacemos reuniones interdisciplinarias en donde la gente opina. Entonces un día tienes la visión del call center, otro día tienes la visión de servicio al cliente, otro día tienes la visión legal, otro día entran los administrativos y cuentan un poco su historia. Y cuando generas esas reuniones interdisciplinarias, primero aprendes mucho y segundo generas una gran empatía entre los equipos. Y eso hace que a pesar de estar tan lejos de los otros equipos, vayamos en el camino de sentirnos un poco más cercanos y más empáticos con el resto de la organización. Hernán Sandro, cuando lo entrevistamos, era el director de Recursos Humanos, Innovación y Operaciones para el Hospital Alemán en Buenos Aires. Ahora es el CEO y tiene una reflexión sobre ser humanos y escuchar. Sí, desde ya, hay una frase que dice, trata al otro como te gustaría que te traten a vos. Y la verdad que me gusta esa frase, pero no puedo dejar de detectar que está centrada en uno mismo. Entonces, para mí la clave es tratar al otro como le gustaría al otro que lo traten. Y para saber cómo le gustaría al otro que lo traten, hay que escucharlo. Y también siempre digo que la naturaleza fue sabia porque nos dio 2 orejas y una boca, porque tenemos siempre que escuchar mucho más de lo que decimos. Y estoy convencido que escuchando al otro y preguntándole qué le pasa y entendiendo qué necesita, podemos llevar adelante acciones que son mucho más poderosas que cualquier programa que podamos diseñar, ¿no? Que es conectar con el otro y lo que le pasa al otro. Y soy un convencido que el gran desafío que tienen las áreas de talento es no pretender aplicar un programa y que ese programa impacte exactamente igual en todas las personas. Porque somos más de 7.800 millones, miles de millones de personas, ¿no? Y tenemos que entender que cada uno de nosotros es un individuo en sí mismo y como tome yo las cosas o como me impacte a mí las cosas, no necesariamente tiene que suceder y definitivamente no va a suceder lo mismo contigo porque somos distintos, porque tenemos un contexto distinto, porque nos están pasando cosas distintas. Entonces creo que las áreas de talento, de recursos humanos, de personal tienen que tomarse el tiempo para no hacer un checkbox de sus políticas, sino entender que trabajan con personas y que cada persona seguramente necesita un tiempo exclusivo para ser escuchado y comprendido. Por cierto, Hernán es el episodio 358 y tiene una idea clave y es:
lo que creemos como comunidad de hackers del talento, que valoramos y tenemos muy, muy, muy presente, y es entender el poder del trabajador latinoamericano. Mira, bueno, vos sabés que es una pregunta que me hace mucho sentido, porque hace muy poco tiempo me preguntaban a quién admiraba. Era una entrevista gráfica. Y la verdad que pensé, y yo admiro, dije, a la gente que para obtener menos que yo se tiene que esforzar mucho más que yo. Y eso lo veo en las personas con las que trabajo todos los días. Cuando yo llego a la mañana y me encuentro quizás en un break a una mucama, un camillero, una enfermera que ingresó a las 6 de la mañana, y en ese día de lluvia que a mí me costó un montón levantarme a las 7, esa persona se levantó 4:30, se tomó un colectivo, un tren, el tren llegó demorado y vino corriendo y le toca estar en su puesto de trabajo. Así que las personas que me inspiran de verdad, además de mis colegas, por supuesto, y en instancias de esta invitación que vos me hiciste, escuché podcasts que han participado colegas de Argentina y de otras partes de Latinoamérica que me parecieron sensacionales y que me inspiraron. De verdad que me inspira todos los días es la gente que trabaja y que me rodea, y en eso hay un tema, una canción de Facundo Cabral que siempre, digamos, la recuerdo casi de memoria. Se llama Me gusta la gente simple. Y hay un fragmento que me parece buenísimo y dice: me gusta la gente simple que se levanta temprano porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra, con la que un día el cantor caminará por la patria, contando a la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La verdad que me parece que ese fragmento resume la respuesta a tu pregunta de qué personas me inspiran. Con Antonio Rubio, que es un español, socio de Overlap, hablamos de su historia en el mundo árabe, en el mundo europeo, latino, y uno de los temas que me gustó mucho traer a este especial es lo que considera Antonio que todos los líderes de empresa tienen que tener en cuenta. Tema del liderazgo, yo lo que veo que cada vez que se va evolucionando, porque el liderazgo tiene unas herramientas básicas iniciales que vienen de toda la historia, desde la civilización romana o antes. El tema del liderazgo, tenemos Julio César, luego tenemos el arte de la guerra, luego posteriormente tenemos el príncipe de Maquiavelo, y seguimos avanzando, vamos viendo que hay unos parámetros de liderazgo que se quedan dentro de nuestra cultura y que se utilizan en la empresa. ¿Qué ocurre? Que esos tienen que aprender inicialmente pues en la universidad, o se tienen que aprender o conocer por lo menos en la escuela de negocios donde estemos, y en los primeros años que tenemos que autoliderarnos o liderar a otros. Dado ese primer, digamos que es el abecedario, el ABC del líder, que es conocer los distintos estilos, ser participativo, tratar de ser un formador, son los principios, ser respetuoso. A partir de esa primera etapa, que digamos que es el liderazgo básico, con distintas variables, y ya no es fácil hacerlo solo, el básico empieza a sofisticarse. Y se empieza a sofisticar por algunos de los temas que hemos mencionado antes. El líder tiene que empezar a conocer cuáles son el impacto de sostenibilidad y de regeneración que tiene su compañía, y lo tiene que transmitir a la cultura de la misma. De eso antes no se hacía. En segundo lugar, debe de conocer cómo tomar decisiones basadas en datos y transmitir esa cultura que se llama data literacy. Por lo tanto, tiene que saber cómo manejarse con datos y cómo pedir datos, no por pedir, sino para tomar decisiones. En tercer lugar, tiene que saber el impacto que tiene la tecnología en su organización, porque tenemos cada vez
en el exterior una evolución tecnológica veloz. Ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial, pero teníamos que hablar también de la automatización y robotización. También tenemos que hablar de aspectos como la gestión de las plataformas y la transformación digital. Todo eso lo tiene que impulsar y eso lo tiene que caer hacia abajo. O sea, tenemos temas de sostenibilidad, tenemos por otro lado la data literacy, la toma de datos, por otro lado tenemos la tecnología y luego vienen dos aspectos clave importantísimos, que es cómo ser inclusivo, tener un plan de inclusión DEI en la compañía, que es Diversity, Equity and Inclusive. Entonces, ese es otro elemento que tiene que conocer y luego posteriormente tiene que saber cómo tomar decisiones de una manera agile y también lean, porque son características que se busca que existan en el nuevo líder. Tiene que saber qué significa realizar una metodología agile y un liderazgo agile, el cual pues está centrado en el cliente y lo que hace es poner metas a corto plazo a las personas de su organización. Y cuando hablamos de Lean, estamos hablando de un liderazgo que lo que busca es la eficiencia y que todos trabajemos igual. La creatividad se hace al principio, pero no durante el proceso, para que tengamos una operación totalmente limpia, sin stocks, podría ser, sin residuos, sin redundancias. Eso es importante porque también el liderazgo Lean está unido a la sostenibilidad. Y por último, es súper importante en el liderazgo, algo que antes se pasaba un poco por encima, y es que el líder tiene que saber explicar la razón de ser de cada puesto de trabajo al que lo está realizando. Esto es lo que llamamos mindset. Tiene que tener su forma, su relato, saber explicar a cada persona, a cada miembro de la organización, por qué está haciendo eso y para qué vale. Porque las personas muchas veces van como autómatas y deberían de tener un propósito en su trabajo, porque eso cambia la forma con la que yo me planteo el trabajo, porque cambia y beneficia por un lado a la felicidad en el trabajo y por otro lado mejora lo que se llama la seguridad psicológica del empleado. Esto en relación al liderazgo. Es decir, el liderazgo antes ya era complicado ser buen líder, pero se sofistica y vienen nuevos ingredientes que tiene que conocer el líder para poder ser de los mejores, estar en el top 10 en el año de su sector en el año 2025. Y por otro lado, estamos hablando de Data-Driven Management. Si profundizamos en ese aspecto del liderazgo, cuando hablamos de Data-Driven Management es una tendencia transversal a todas las funciones en la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que la toma de decisiones va a dejar de ser subjetiva, la toma de decisiones va a dejar de ser solamente por intuición, aunque tiene que afecta algo, va a dejar de ser basada en opiniones y lo que se convierte es que la toma de decisiones siempre va a estar justificada por hechos objetivos que son datos o evidencias y esas evidencias se pueden convertir en datos. Entonces, cuando una persona presente un proyecto en su compañía, que eso es lo que hacemos todos constantemente, o a un cliente, puede ser interior o exterior, lo primero tiene que establecer lo que quiere mejorar, es decir, la pregunta, ¿cuál es el objetivo clave de lo que va a presentar? ¿Qué pretende? ¿Qué manilla de reloj mueve esta iniciativa? Eso es lo primero que tenemos que tener. ¿Cuál es la pregunta, el business problem, la oportunidad que vamos a trabajar? Definirla bien y a partir de ese momento poner todos los datos que conocemos cuantitativos en relación a esa oportunidad o ese business problem. Y a partir de ese momento, con toda la información que tenemos, más la que vemos que nos hace falta, hay que trabajar para encontrarla y convertirla en datos estructurados y a continuación crear un modelo matemático, un modelo basado en un algoritmo que lo crea un científico de datos junto con una persona que conoce bien ese mercado y a partir de ese momento se van obteniendo conclusiones cuantitativas de lo que estamos mejorando. Y a partir de ese momento, de esa visualización de los datos que tenemos en esa tercera etapa, ya os digo que la primera es centrar el objetivo, la segunda es incorporar la información relacionada con el objetivo, la tercera es el modelo y visualización y la cuarta es la toma de decisiones respecto a lo que tenemos planteado en el primer paso. Es decir, Data-Driven Learning y Data-Driven Management lo que implica es una forma diferente de presentar las propuestas internas en la organización. Un compañero nuestro dice que se pasa de usar el PowerPoint a el Excel fundamentalmente y a partir de ahí se toman decisiones y posteriormente
si se ha aprobado ese proyecto, esos datos se van actualizando y se puede ir viendo cuál es la evolución. Y si hacemos analítica predictiva, podemos saber qué es lo que va a pasar con ese proyecto en los próximos años. Esta es un poco la base de la tendencia que mencionaba antes de Data Driven Management. Hablamos de liderazgo y Data Driven Management. ¿Cómo se hace eso? Fácil no es. Lo que ocurre que lo tenemos que hacer. Entonces, una cosa puede considerarse fácil o difícil cuando tú puedes optar por hacerlo o no hacerlo. Lo que ocurre en este caso es que como hay que hacerlo, es mejor pensar que no es fácil ni difícil. No sé, tenemos que ver que hay que realizarlo y que la gestión del cambio hay que empezarla ya. La gestión del cambio consiste en hacer lo que se llama programas o cultura se llama Data Literacy, que es la de enseñar a manejarse en datos a cada miembro de la organización. Hay una compañía de laboratorio que se llama Abbott, que convirtió su universidad corporativa, se llamaba Financial Institute, porque se dio cuenta el presidente de la compañía que muchas personas no sabían lo que eran un P&L, una cuenta de resultados de la compañía. Dice, ¿cómo es posible que las personas no sepan lo que es una cuenta de resultados y cómo se actúa en ella? Y entonces la universidad corporativa se llamaba Abbott Financial Institute. ¿Por qué? Para explicar a todos los empleados de la empresa qué es una cuenta de resultados, qué es un P&L. En este caso, son lo mismo. Estaríamos trabajando y muchas empresas son clientes nuestros, lo que tienen son las Data Academy o la Data School dentro. Cuando ya tenemos esa base mínima, porque tampoco hay que ser expertos matemáticos, sino hay una base mínima que debemos de conocer para que podamos empezar a tomar decisiones basadas en datos. Entonces yo, como te decía, como es algo que no nos queda más remedio que realizarlo, hay que entrar a explicarle a todo el mundo en qué consiste y por qué. Y eso es un poco lo que yo creo que haríamos. Karen Escarpeta es la CEO para la TAM de WeWork y tiene muchos hacks para compartirle a esta comunidad de hackers para que sigamos evolucionando como líderes transformadores de lo humano. Y nos quedamos hablando de esto porque y reconozco tanto que el ser humano en el que me he convertido ha sido gracias literalmente a todas estas interacciones y a todo, sobre todo el apoyo de mis padres. Yo soy súper soñadora, soy así, mejor dicho, la que desde chiquita quería romper con ciertos detalles y yo les decía a mis papás desde que tenía 10 años, yo me voy a ir a estudiar por fuera, yo no voy a estar acá tanto tiempo, yo quiero ir a conocer el mundo y soy gran hija afortunada de tener unos padres que siempre creyeron en mí y en mi hermana. Soy hermana mayor, mi hermana, somos solo dos mujeres, una relación muy estrecha entre nosotros 4, una admiración profunda por mis padres, pero mi madre juega un rol clave también en que tenga una visión de cambiar el mundo y de saber que todo construyéndolo con un propósito y con una claridad se puede hacer. Una de mis yo tengo muchas frases, me encanta tener unas frases que las tengo puestas en mi oficina porque son como ese momento de voltear a mirar y como de volver a aterrizar, y una de ellas es, nada es imposible, porque así crecí literalmente con unos padres que nos preguntaban qué quieren, lo que ustedes elijan, siempre es válido y nunca dejen que nadie les diga que algo es imposible. Así que mamá psicóloga, mamá que tuvo vida profesional, vida familiar, vida de esposa, vida de madre, y que hoy reconozco mucho el cómo lo hacías, y un papá que también muy responsable en todo ese proceso de querer ser proveedor, pero no dejar de ser muy presente. Mi papá era quien nos llevaba a mi hermana y a mí todos los sábados a las 8:30 de la mañana a nuestras clases de natación. Yo nadé desde los 4 años hasta casi cuando dije ya no más, ya no quiero, que en eso también fueron súper abiertos de no obligar, sino es tu decisión, sabes por qué lo estás tomando, qué es lo que estás buscando entonces, y con eso me permitieron también dejar de hacerlo, pero fueron literalmente casi 10 años en donde mi papá, el fin de semana, fuera de ese horario corporativo, se dedicaba a hacer eso, a hacer ese soporte y ese padre para mi hermano y para mí. Así que soy una gran afortunada, Ricardo, de tener con las condiciones que cada ser humano siendo padre por primera vez tiene, me entregaron, y soy una gran afortunada hoy también de seguir teniendo una relación muy cercana en donde mis padres y mi hermana son pilar fundamental en mi vida. Invitamos a Oscar Bravo, el CEO de Terpel, una de las empresas más grandes de Colombia, sobre cómo arrancó ese
primer día cuando lo nombran ser CEO de una empresa gigante y maravillosa? Es una combinación de preguntar, ¿cierto? Entonces conozco personas que tienen o han tenido estos roles y entender un poco cómo lo hicieron, de estudiar. Muy buena parte de las cosas en la vida están inventadas, ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Estudiar y leer sobre, bueno, qué pasa en el momento de, que no suene, digamos, demasiado formal, pero qué pasa en el momento de la toma de control. ¿Cuáles son las historias de éxito y las historias de fracaso y cuáles son las buenas prácticas o las prácticas recomendadas? Y si a esto le sumamos haber podido recoger un poco la perspectiva de una cantidad de personas del equipo, de manera colectiva y de manera individual, pues me ayudó a enriquecer mucho y definir como yo diría como unos pasos y unas pautas, sobre todo muy de cara al primer año, ¿no? Como pensando en ese primer año, evidentemente para algunos debería haber ansiedad, dicen, uy, no, quedó el financiero, ¿cuál le irá a pasar a esta compañía? Esto ahorita va a ser brutal, y entonces ahorita, mejor dicho, para comprar una servilleta va a tocar pedir permiso. Seguramente se genera una cantidad de sentimientos no tan positivos, neutros y positivos. Entonces, recoger toda esa información era muy interesante para mí para poder delinear un poco eso. Siempre he sido un absoluto convencido. Yo creo que a mí, una de las experiencias más valiosas que tuve cuando estuve en Filadelfia es participé en un proyecto global de implementación de sistemas. Cuando hablo global, te digo que fueron 175 países y fueron 3 años, y donde quedó absolutamente corroborado y demostrado la relevancia y la importancia del trabajo en equipo y de colaborar. Y de si a Ricardo le va bien, a mí con seguridad me va a ir bien. Y quitarme esa mentalidad de silo de que este es mi trabajo, yo llego hasta acá, yo ya hice esto y ni idea de quién sea lo demás. Entonces yo siempre he tenido en mi mente una fijación por el trabajo en equipo y por la comunicación muy importante. Aquí me molestan mucho porque al comité ejecutivo a veces estamos hablando de un tema y les digo, bueno, permítame los presento al uno y al otro. Como quien dice, ¿es que ustedes no se hablan? Sí, el problema es entre ustedes dos, o el reto es de ustedes dos, o el desafío. Entonces, fomentar el trabajo en equipo, sin duda, asegurarnos que el éxito de esta compañía depende del éxito individual de cada uno de nosotros y el de mi vecino. Y yo creo firmemente, que a muchos no les gusta esta expresión. Actitud mata talento lejos, lejos, lejos. Y he tenido gente a mi alrededor que yo digo, con la inteligencia y la formación académica de esta persona, yo no puedo creer que esta persona esté en este cargo y lleve en este cargo todo este tiempo. O no le han dado la oportunidad o algo ha pasado. Y terminé corroborando mi hipótesis de le falta actitud. Y por el contrario, he tenido a mi alrededor personas con una actitud de querer aprender, de sacar adelante, de conocer, de no doblegarse en la primera caída. Y lo puedo decir sin temor a equivocarme y menos a ofender. Y no estoy hablando de ningún genio, ni la persona con la mayor preparación, ni de universidades top en el mundo, no. Entonces, tratar de influenciar en el equipo la diferencia que hay entre actitud positiva y actitud pasiva. Yo llamo actitud pasiva a esa. A mí me dijeron que corriera esa silla, allá la corría y la dejé, yo ya me fui. Pero y cuando corrió la silla, no se dio cuenta que el piso estaba mojado y lo podía secar y no preguntó que si podía. No, a mí no me dijeron nada de eso. O cuando llega un reto, llega un problema y se acabó el mundo. Pero si vivimos en este negocio, con la capilaridad que tenemos, presencia en 900 municipios en Colombia y 5 países, yo les digo que cada 6 horas tenemos una crisis económica, comercial, operacional, regulatoria, legal, gubernamental, mediática, nómbrenla. Entonces, si ante esas situaciones no tenemos una actitud positiva y de no rendirse, es muy difícil sacar esto adelante. Entonces, ha sido también un poco el empujar actitud positiva, de trabajo en equipo, de remar juntos. Me molesta sobremanera cuando
realmente la gente no trabaja en equipo y encuentras, es increíble, gente que lleva trabajando 15 años junto y que no nos comuniquemos bien. Hey, yo no sabía de ese proyecto que estaba haciendo Ricardo. ¿Y cómo se enteraron? No, pues porque Ricardo vino ayer, que mañana tengo que tener eso listo. Y él lleva trabajando 6 meses y nunca me dijo. Pues tenemos aquí N debates filosóficos de cultura muy interesantes hacia cómo logramos migrar a otro tipo de mentalidad. Pues explicarle esto a mi hijo de 17 años en su momento era bien retador, que me decía, no, yo la verdad no entiendo qué haces. Y para mí haces muy poquito. Pero ha sido chévere, ha sido tremenda experiencia. Y tengo una fortuna muy grande, Ricardo, y es que tengo un equipo extraordinario, extraordinario. Convencido absolutamente que uno se tiene que rodear de gente mucho mejor que uno. Qué delicia tener uno una cantidad de gente mucho mejor que uno y verlos crecer y hacer bien las cosas y al futuro, pues, sin duda, reemplazarlo a uno, porque lo van a desplazar y esa es la naturaleza humana. Entonces he tenido también esa fortuna en el equipo Terpel. Afortunadamente tenemos gente de unas calidades y una capacidad impresionante. ¿Cómo ser CEO? ¿Cómo le cambió esa mirada, el rol, la responsabilidad? Porque él antes era el financiero. Digamos que desde el punto de vista de complejidad, de carga y demás, yo creo que es un trabajo más. ¿Me explico? Es decir, si bajas hacia, no sé, N posiciones a la auxiliar contable, también tiene N retos y tiene N desafíos y situaciones. Pero yo diría que hay un par de temas que sí son realmente diferentes. Primero, el nivel de responsabilidad en la coherencia. Todo el mundo te está mirando permanentemente. Quieras o no quieras, te des cuenta o no te des cuenta. Y no hay nada más frustrante que a mí venga aquí Oscar a decirme que es que hay que llegar temprano a la oficina y hay que trabajar en equipo y el que llega más tarde es él y el más individualista es él. Entonces, el ejercicio y esfuerzo, porque detrás, por lo menos en mi caso, siempre hay un esfuerzo en poder mantener la coherencia, es muy retador y es sumamente importante porque es que la vida, yo soy un convencido, no desde el punto de vista laboral, sino familiar, pues está basada es en lo que tú haces y no en lo que tú dices. Y generalmente decimos mucho y no necesariamente hacemos tanto o hacemos lo que decimos. Uno es la coherencia y el otro es la visibilidad. Yo no soy ni he sido nunca muy amigo de esa visibilidad. Me encanta el bajo perfil y la privacidad. Y pasa mucho lo que tú dices. Primero, N número de personas te contactan. N. Reviven N que no habías visto hace mucho tiempo. Sin duda, la inmensa mayoría para cosas positivas. No estoy diciendo que sea negativo. Pero ¿cómo atiendes a esa cantidad de gente, a ese volumen? Y súmale los que tienes que atender por tu rol propio. Entre medios, gremios, gobierno, proveedores, clientes, colaboradores, accionistas, miembros de junta, y por ahí sigue la lista. Ese esfuerzo de mantener un bajo perfil y poder administrar bien tu tiempo es súper retado, porque ya no eres dueño de tu propio tiempo, muy pocas veces. Esos son como los dos que yo más destaco, digamos, como un cambio importante. Mario Pardo, CEO del BBVA Colombia, tiene una visión sobre la humildad en el mundo de los negocios. Creo que en general en nuestras sociedades nos falta humildad. Nos falta humildad y aquí ya me salgo del mundo financiero. Yo creo que en Occidente tenemos unas dinámicas de populismos, de arrogancias, de agresividades. Una combinación de gente que lo sabe todo y al saber todo la culpa es del otro y nunca es de uno, ¿no? El humilde siempre cuando algo no va bien piensa que podía haber hecho el de más. El arrogante piensa que es lo que los demás hicieron mal. Pero claro, como él es muy bueno, la culpa al otro. Entonces sí, yo creo que en Occidente y más allá del sector financiero, yo creo que más humildad y yo diría que en general los valores femeninos más asociados a las mujeres, ¿no? Son generalidades de escuchar, estar sosegados, de buscar consensos, de buscar tender puentes, de preocuparnos por los demás. Yo creo que nos vendrían bien como sociedad occidental. Conversamos con Yolanda Tálamo, la CHRO de Heineken. Ella lidera a todas las personas de esa compañía en el mundo. Y hablamos sobre esa relación con el CEO, con esas conversaciones entre el líder de talento, el CPO, y el líder de la organización.
para pensar en el futuro de la organización? Sí, mira, te puedo contar muchísimos ejemplos y muchos se pueden contar. Mira, por ejemplo, uno donde pasamos los dos bastante tiempo, un poquito como analizando y pensando. Son dos temas que nos mantienen ocupados ahorita bastante. Por un lado es el tema de gestión de talento como tal, nuestra agenda de talento. Y por otro lado el tema del nuevo líder, el líder del futuro. ¿Cómo luce ese líder en Heineken? ¿Dónde estamos y hacia dónde estamos yendo? ¿O hacia dónde queremos ir? Es un tema son dos temas que nos apasionan los dos, pero adicionalmente tenemos retos grandes. Por ejemplo, en el tema de gestión de talento, yo no siento que tenemos las estructuras de talento de sucesión tan fuertes como deberían estar. Entonces, hay mucho nivel de exigencia en asegurarnos que cuando identificamos sucesión, esa sucesión se traslada a appointments, a que realmente esas personas llegan a los roles para los cuales los tenías planeados. Tengo que traer diversidad a la sucesión a nivel global. Tenemos unos retos de diversidad de género tremendos, donde hemos hecho declaraciones de ambiciones de subir cuotas y representación de mujeres a ciertos porcentajes en unos tiempos determinados. Hay un tema de talento, de cómo evaluamos a nuestros talentos, dónde los reclutamos, cómo lo desarrollamos, cuáles son los entrenamientos que necesitan. Entonces, todo lo que es gestión de talento de principio a fin es un tema donde los dos pasamos mucho tiempo conversando y obviamente eso llega a conversaciones de gente en particular. O sea, una de mis responsabilidades más importantes en este rol es gestionar a los roles de gerencia general de la compañía. Pues son los líderes del negocio que están en cada uno de los 80 países donde operamos. Esas 80 personas, yo miro la sucesión de esos 80 roles directamente. Te puedes imaginar que la sucesión viene pues dentro de la organización. Entonces mirar quién es la sucesión, dónde están, cuándo van a estar listos, qué necesitan para estar listos. Y eso es una gestión gigantesca que la trabajo con él. Él y yo somos últimamente los responsables de todo lo que es la gestión de los gerentes generales de la compañía. Como te digo, son más o menos 85 personas. Y todo ese tema es un tema enorme que nos apasiona y nos mantiene sumamente ocupados porque es un tema de responsabilidad gigante. Y el otro tema que me preguntaba, quizás otro para compartirte, yo he dado un vuelco en la compañía con todo lo que tiene que ver con desarrollo de liderazgo y he empezado a cambiar mucho la forma en la que lo estábamos haciendo. Y eso viene un poco por buscar, obviamente, optimizar cómo hacerlo, trabajar con mejores suplidores externos que nos complementan con donde ya somos fuertes, donde nos diseñan programas exclusivamente para Heineken, entendiendo lo que necesitamos. Una de las cosas que trato de evitar es comprar programas hechos en el mercado. Trato de siempre diseñarlos con un partner externo a la medida, entendiendo quién es el líder de Heineken, a dónde lo queremos que se desarrolle y qué necesita para llegar allá. Y obviamente con el complemento de unos ojos externos hemos hecho cosas increíbles. Y con el CEO tenemos muchísimo esas conversaciones porque él obviamente está ya pensando en nuestra estrategia del 25 al 30. Estamos todos ya pensando en eso y obviamente eso tiene un impacto en quién es el líder que va a entregar esa estrategia. ¿Cuáles son la nueva descripción? ¿Cuáles son las nuevas características o las fortalezas que ese nuevo líder tiene que tener? Y ahí hemos hecho muchísimo análisis. Obviamente todas estas conversaciones yo las complemento con análisis, miro qué están haciendo otras empresas, hacemos estudios, miramos las diferentes evaluaciones que hacemos de los líderes a nivel mundial y saco data de tendencias. Y ahí, Ricardo, he aprendido muchísimo por darte algunas ideas, ¿no? O sea, el líder de ahora, y no tiene por qué ser solo el líder de Heineken, es un líder diverso, es un líder curioso y de mente abierta. Es una persona que es responsable y comprometida con ganar. Hay un tema de ganar que es bien importante obviamente, para mover el negocio, ¿no? Es un líder que muestra empatía y eso es sumamente importante porque después de COVID las cosas han cambiado y la expectativa de los empleados en cuanto al líder han cambiado tremendamente. Ahorita al empleado le importa que esa persona sepa, que su jefe o su líder sepa quiénes son, qué les importa, qué es importante para ellos, su familia, qué cosas los motiva, qué cosas los desestimula. Y quieren que su líder esté pendiente de su bienestar. El tema de bienestar se ha vuelto tan importante, ¿no? También hay un tema de vulnerabilidad y humildad, donde el líder de ahora no va a tener éxito si no se muestra vulnerable y si no se muestra humilde en cosas que no sabe, en situaciones que ha vivido, en errores que ha cometido y cuáles han sido los aprendizajes que han sacado, ¿no?
Mira, hay varias otras cosas. Yo tengo en una descripción que hice para el líder es valiente, es ágil, es adaptable. El tema de adaptabilidad es crítico en el momento que vivimos en el mundo con tantos cambios y con tantas situaciones inesperadas y ambigüedad que se presentan. O sea, un líder tiene que ser adaptable, tiene que poder predecir y tiene que poder adaptarse. Y bueno, y por último, un tema bien importante para mí, que es que sea intencional y sea enfocado, porque para realmente poder entregar el negocio tenemos que tener muchísimo foco en cuáles son las cosas, los retos comerciales más importantes que tenemos para ganar el consumidor, ¿no? En un negocio como el nuestro, donde hay tantísima competencia. ¿Y cómo es el rol de ser CHRO? Este es un rol donde tienes que estar enfocado, tienes que balancear el corto plazo y el largo plazo. Y si te pones a ver, eso es una habilidad que los líderes tienen que tener. Uno de los fundamentos en los cuales hemos diseñado los programas de liderazgo más recientes es lo que yo llamo, o lo que estamos llamando dualidades. Y no es un concepto nuevo. En Heineken lo llamamos dualidades, y es decir, es esa habilidad de navegar entre dos aguas. Por ejemplo, enfocarte en el corto plazo, pero en el largo plazo. Tener la habilidad de desafiar, pero también de cuidar. Poder decir y preguntar. Enfocarte en la transformación del negocio y de tu función, pero al mismo tiempo no perder de vista el entregar el día a día. Si no entregas el día a día, no tenemos negocio. Entonces, el rol del líder se ha vuelto muchísimo un rol que tiene que navegar dualidades. Y en estas es que yo he fundamentado digamos que la parte, todo el desarrollo del liderazgo que estamos haciendo ahora, donde hemos arrancado con los top líderes de la empresa, son 160 a nivel global. Un programa de liderazgo de un año completo con muchísimas intervenciones, increíbles, porque balancea mucho esa parte interna de autoconocimiento, de cómo tú impactas, de dónde vienes, de cuáles son tus valores. Es esa parte de unir vamos a decir, a Ricardo como persona y a Ricardo como profesional, y esas dos cosas son inseparables. Entonces el programa lo hemos diseñado de una manera increíble, que es incrementar esa conciencia que uno tiene de uno mismo, del impacto que tenemos y donde tienes algunas destrezas sobreutilizadas que se convierten en cosas negativas, o cuáles son esas cosas que tienes que mejorar al tiempo que tienes un impacto en el negocio, ¿no? Entonces es un tema súper interesante, y sí, yo dedico mucho tiempo en el ahorita y en el futuro, porque si no pensamos en el futuro, no vamos a empezar a anticiparlo, pero por otro lado, si no entregamos el presente, ese es el negocio, ¿no? Entonces toca estar balanceando de forma perenne. Alberto Mario Rincón es CEO para L'Oréal en la región andina, y él nos habla de qué hace en el día a día para liderar con el ejemplo. Resultados maravillosos, pero además yo creo que hay que ser coherentes en el walk the talk. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una oficina nueva ahora, ¿verdad? Y la oficina tiene 3 pisos. Normalmente el director general o el presidente, ¿en qué piso va? En el último. Yo decidí ponerme en el primer piso. Yo estoy en el piso 8. ¿Y por qué? Porque quería mandar el mensaje de la pirámide invertida. Entonces yo creo que ese tema de liderazgo servicial no es solamente decirlo y pensarlo, sino walk the talk en cada uno de los pequeños detalles, desde cómo comienza la reunión, diciendo en qué te puedo ayudar, qué te puedo servir. Segundo, escuchando mucho. Yo tengo una dinámica mensual en mi oficina que se llama Desayuno con Alberto Mario, y cada uno se escribe. El que se quiere escribir, se escribe. Pero a mí, más allá de ayudarme ese espacio de 1 hora para alinear y para decir para dónde vamos y mostrar la visión y por supuesto contar cómo vamos, también me sirve para escuchar. Entonces el liderazgo servicial necesita tener una capacidad de escucha alta. Por eso te digo que yo al principio no era así, Ricardo. Yo al principio era más bien caudillo, y eso está válido también. Eso, el momento de la vida de uno va evolucionando, pero yo ahora ya sin pelo y con 52 años me gusta más ayudar y estar al servicio de la gente. Entonces yo creo que el walk the talk es importantísimo en el tema de, si uno decide tener un liderazgo servicial, es cada detalle cuenta. El coraje se compone de 4 virtudes: templanza, justicia, sabiduría y resiliencia. Pues Alberto Rincón nos cuenta cómo vive ese coraje. Sí, ahora lo que estamos nosotros trabajando es con un concepto de psychological safety. Eso es un concepto bien interesante que también creo que tiene que ver mucho con el que acabas de nombrar sobre coraje, porque lo importante en L'Oréal, porque también es
¿Cómo te explico? En realidad la cultura es sobre argumentación, es sobre discusión. Entonces para nosotros es fundamental las oficinas, por ejemplo. Nosotros tenemos 3 días en la oficina, 2 días en la casa, 2 días remotos. Pero para nosotros el espacio de la oficina es fundamental porque nosotros construimos nuestro negocio desde la conversación. Lo construimos desde la argumentación de las ideas. Para nosotros es súper importante eso. No somos tanto una empresa process-driven como person-driven. Entonces, el espacio de psychological safety dentro del coraje es importantísimo. Entonces, uno como líder en L'Oréal tiene que tener la capacidad de pronto escuchar una pregunta súper dura, porque la vas a escuchar, pero vas a tener que tener la capacidad de responder de la manera adecuada para que la otra persona sienta la libertad de seguir preguntando, de seguir proponiendo. Y eso tiene que ver también mucho con la cultura de L'Oréal sobre innovación. Si no existe psychological safety, por más que digas que uno de los valores es el coraje, nadie va a intentar. Y si no intentamos, no innovamos. Y nosotros somos una empresa que lleva más de 110 años en el mercado gracias a la innovación. Entonces, tienes que crear ese espacio de innovación a través del psychological safety. También conversamos con otro director de otro hospital, de la Fundación Santa Fe, un centro médico supremamente innovador para América Latina. Henry Gallardo nos cuenta sobre la importancia de pensar en esa experiencia humana y cercana para acercar al paciente a una verdadera humanización en la salud. Y también hablamos sobre cómo es su manera de liderar, sobre todo en un sector que tiene tanta tensión y presión. En mi estilo, yo prefiero que la gente dependa lo menos posible de una dirección general. A mí me gustan los adultos responsables. Me gusta la gente con autonomía, que tiene claros sus objetivos, que sus objetivos los conecta con la misión y los principios y valores, que cuando tiene temas de dificultad, donde enfrenta dilemas y situaciones complejas, pues busque ayuda y levante la mano y diga, oiga, esta vaina me está como quedando grande. A mí todos los días me quedan cosas grandes, entonces yo pido ayuda. Entonces lo que debemos es generar conversaciones sobre esos proyectos estratégicos y de largo plazo, sobre cómo hacer la estrategia de innovación, sobre cómo hacer la estrategia de inteligencia artificial de esta entidad, para ir debatiendo en cómo jalonamos la organización y cómo lo hacemos mejor. Y eso tiene una cosa muy chévere, es que si uno tiene la filosofía clara y la estrategia clara, pues los procesos son más fáciles de alinear. Si dentro de la estrategia de humanización nosotros hemos dicho, queremos facilitarle la vida a las personas que tienen una soledad no deseada. Hay mucha gente sola que no desea estar sola. Y llegan solitos acá a este hospital. Pues tiene un perrito. Tiene un perrito en la casa. Entonces, pues, ¿qué hace la gente de servicio? Traigamos el perrito. ¿Cómo metemos un perrito dentro del hospital? Pues esa vaina, toca bañar al perrito, toca vacunar al perrito, toca organizar al perrito, toca hacer lo que toque hacer. Entonces, si uno tiene una estrategia clara de humanización y hay una necesidad que se identifica con los pacientes, si uno encuentra una solución innovadora, pues hágale. Enfermería casi inventó una cosa fantástica, es que todos los niños que van a pasar de cirugía lloran. Y los papás peor. Entonces inventaron una vaina fantástica, es subir al pequeñín, a la pequeña, en un carrito de esos eléctricos de pilas con control remoto. Entonces el control remoto se lo dan a usted como papá y Lucía va en el carro y llegan a salas de cirugía y nadie llora. No hay que llorar. Entonces es más una filosofía de sí se puede y la filosofía del no que me tocó a mí hace 40 años, pues no se vale. Entonces aquí hay una política de servicio y la política de servicio es siempre hay que decir que sí, los problemas hay que arreglarlos. Y emergen temas, en el caso de nuestra gente, emerge el tema que ha sido progresivo en las últimas 2 décadas de daño a la salud mental. A gente que trabaja en primera línea de servicio, piensa en las personas de urgencias, tiene una presión permanente, llega gente agresiva, llega gente muy enferma, diferentes condiciones, ven las noticias del país, ven las noticias de la guerra en no sé dónde, tienen retos familiares, tienen retos personales. Entonces, pues la posibilidad de que tengamos asuntos de salud mental es inmenso, ¿sí? Además toca ser políticamente correcto y no se le puede salir uno de vez en cuando un hijo de madre. Entonces, todo eso, toda esa presión, toda esa compostura, todo eso que espera la sociedad de nosotros y que nosotros mismos nos imponemos, pues hace que la salud mental nuestra requiera un cuidado especial.
Entonces, así como cuidamos los niños que van en el carrito o los perritos que entran a visitar a la persona que está sola, pues nosotros tenemos programas para cuidarnos, para nuestra salud mental. Esta entidad entrega 2.500 regalos en diciembre para los hijos menores de 13 años de nosotros. Diariamente entregamos 350 almuerzos para 20.000 cosas. Tenemos mucha actividad diaria para garantizar que pues, nosotros estamos mitigando esos riesgos permanentemente. Yo no los puedo quitar, no los puedo esconder, no los puedo ocultar. Lo que no puedo es negarlos y desconocerlos. Entonces hacemos muchas cosas tratando de cuidar al equipo. Y qué mejor que hablar con Henry sobre un tema que ha surgido en los últimos años y es la salud mental. ¿Cómo lo manejan? ¿Y qué nos puede enseñar sobre esto? Sí, hay unas cosas muy pequeñas pero muy valiosas. A mí en general, las organizaciones que crean comités y analizan las situaciones un mes después me generan un poco de frustración. Yo creo que los temas hay que tomarlos en sitio. Entonces, nuestro grupo de salud mental, que es básicamente el departamento de salud mental, tiene un grupo de profesionales muy chéveres de la psiquiatría, de la psicología, etcétera. Ya más de 30 personas que obviamente atienden pacientes y familias que vienen a pedir nuestros servicios en esa área, pero que tienen una actividad casi de la mitad de su tiempo dedicada a nosotros mismos. Y nos buscan. Entonces conectamos estas actividades de gestión humana de las encuestas de clima, cultura, más la de riesgos psicosociales. Y con esa información cada vez entendemos mejor en dónde hay personas en más riesgo y proactivamente vamos allá. Tenemos pues líneas dedicadas y la gente de seguridad en el trabajo está buscando quién tiene dificultades y hay líneas anónimas por otros lados donde la gente se puede proteger si no quiere que nadie sepa que nada, pues también. Entonces ese tipo de cosas funciona chévere. La otra cosa es cómo le quitas un poco la presión a la persona en el día a día respecto a situaciones muy complejas que tiene que enfrentar. Y te voy a dar un ejemplo. Hace unos años teníamos un señor en cuidado intensivo mayor, 90 y algo de años, lleno de tubos ya, intubado, con una falla cardíaca horrible, con una neumonía, 6 hijos. 3 de los hijos querían que hiciéramos todo por salvar a su papá. Y los otros 3 diciendo, por favor no le hagan más, suéltenlo, déjenlo quieto. No, como dicen ahora, no se encarnicen tecnológicamente, es una palabra horrible, pero describe la situación que está viviendo. Esa situación la vive, pues, un profesional de enfermería ya, porque inmediatamente los hijos empiezan a decirle 3 no y 3 sí. Entonces nosotros hemos armado unos equipos que van y acompañan a ese profesional y tienen una conversación con la familia y a la familia le ayudamos y le descargamos semejante presión tan brava al profesional que está ahí recibiendo semejante voltaje, porque es que eso es un voltaje muy salvaje. Estamos hablando de la vida de una persona y yo qué decido si tengo además a la familia dividida. Este edificio tiene unos espacios específicos para que las familias conversen sobre temas difíciles. Las familias pueden estar 24 horas, lo cual hace que estén informadas todo el tiempo de lo que está pasando. En la unidad de cuidado intensivo neonatal que se acá en el 6º piso, las rondas médicas las pasamos con los pacientes, con los papás de los pacientes, pues que son estos chiquitines microscópicos con problemas de peso y 20.000 cosas difíciles. Tienen estancias largas. Entonces, cuando los profesionales hacen la ronda de decisiones del día e involucran a la familia, pues la presión sobre el equipo baja brutalmente. Si no se hiciera de esa manera, pues imagínate las 28.000 preguntas de los papás. Entonces es chévere porque los papás entonces hacen parte de las decisiones sobre su hijo. Y si además lo acompañas de una agradable guitarra con musicoterapia, pues esa cosa logra un ambiente sano donde nosotros y las familias trabajamos para el paciente. ¿Eso está perfecto? No, no está perfecto. Funciona en unos sitios, en otros no nos funciona tan bien, pero pues ahí vamos. Y entonces si uno quita esa presión, pues le bajamos la olla express, la olla atómica, le dicen en Medellín, la olla atómica a la presión que recibe el grupo de salud. Entonces, eso es como lo que hay allí.
Hay un libro muy bueno que se llama Trillion Dollar Coach. Trayendo ese libro hablamos con Pablo Navarro, fundador de Cocora, sobre por qué a veces encontramos tanta resistencia, tantos bloqueos para buscar ayuda, para buscar un coach. Sí, mira, la resistencia o sea, tiende a venir de varias partes. Uno, y probablemente el blocker más grande a entrar a un proceso de coaching, es el ego. Especialmente cuando tú has sido una persona muy exitosa, una persona que ata gran parte de su identidad al éxito profesional. Uno, para muchas personas les cuesta como levantar la mano y decir, oye, aquí hay temas que tengo que mejorar, particularmente cuando son temas que están atados a sus fortalezas. Cuando tú tienes un ejecutivo que ha tenido una carrera increíble, que toda la vida le han dicho que es de los mejores ejecutando, que es de los mejores liderando, pues a veces le cuesta decir, uy, es que ahora necesito que alguien me ayude. Otra cosa que suele pasar es que también aquí es un tema donde se mete el ego, es, uy, ¿por qué le voy a creer a esta persona? Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de los coaches en Latinoamérica son coaches ontológicos. Y muchos de ellos son personas que vienen de un perfil de psicología, vienen o eran terapeutas, se certificaron como coaches y llevan 20, 30 años siendo coaches. Lo que yo me he dado cuenta con muchos ejecutivos y con muchos emprendedores y emprendedoras es que me dicen, Pablo, todo bien, pero si quiero un psicólogo, voy a un psicólogo. O sea, si tú me vas a poner al coach Pepito Pérez, que nunca ha montado una startup o que nunca ha manejado un departamento de marketing dentro de una multinacional de consumo masivo, pucha, me cuesta ver cómo le debo creer a esa persona. Hay argumentos dentro de eso, o sea, en la teoría del coaching, supuestamente, en teoría, si tú eres un panadero, tú igual puedes ser coach de Jeff Bezos. Porque en teoría no importa que tú hagas lo que hace Jeff Bezos. Lo que yo me he dado cuenta, lo que nos hemos dado cuenta en Cocora, es que eso es cierto hasta cierto punto, pero tiene ciertas barreras. Barrera número uno, la relación de coaching es una relación que necesita y tiene que estar basada en mucha confianza y respeto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy vicepresidente de una empresa y no respeto la experiencia laboral que tiene mi coach, muy difícilmente me voy a abrir y me voy a sentir como siendo vulnerable con esa persona. Y va a ser todavía más difícil que esa persona me recomiende algo o me rete en algo que yo le esté diciendo y que yo le vaya a creer. Yo probablemente me voy a poner defensivo. Si yo soy el CEO de una startup, he levantado capital, estoy teniendo retos levantando la próxima ronda, y un coach que nunca ha levantado capital, que nunca ha tenido una startup, que no conoce este mundo, empieza a retar mi manera de pensar y de ver el mundo, y yo me voy a poner mega defensivo. ¿Por qué? Porque obviamente se activa el ego. Eso es un reto. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que sí, trabajar con coaches que entiendan de tu industria tiene un valor agregado en este tema de confianza y de apertura, y también tiene un valor agregado en el tema en un tema de entendimiento de contexto. Entonces, y aquí se va desde lo simple que es todas las industrias tienen como lenguajes y cosas muy específicas. Entonces, si tú trabajas en una startup, estás hablando de un cap table de venture capital, y si el coach entiende de lo que estás hablando, tienes que pasar tiempo dándole ese contexto a ese coach. Si trabajas en temas de consumo masivo, pues también tienes que, no sé, estás hablando de los brand managers, estás hablando de los canales de distribución, de consumo más de los diferentes temas particulares técnicos con los que tú tienes que lidiar. Si el coach no lo entiende, tiene que tener un poquito más de contexto, y así ahí pierdes tiempo valioso de coaching. Finalmente, el entender el contexto en el cual tú te desenvuelves le ayuda al coach a entender la severidad y el impacto de los retos por los que tú estás viviendo. Entonces, si un coach nunca ha trabajado en la industria de tecnología,
y tú empiezas a hablar del estrés que sientes cuando vas a lanzar un producto, no está teniendo un buen funcionamiento en el mercado, se quedan ciertas cosas o estás teniendo retos contratando el talento que necesitas, pues de pronto, o no has logrado levantar una ronda de capital, si el coach no dimensiona el impacto que tiene eso, no le queda un poco más difícil hacerte las preguntas acertadas para que llegues a las realizaciones que tú tienes que ver como individuo. Entonces, un poquito como lo que hemos visto y esa reacción negativa hacia el coaching que viene mucho del ego. Otra cosa que pasa es que uno se puede certificar como coach, pero pasan dos cosas. Hoy en día, tú puedes meterte en LinkedIn y decir que eres coach. No, no es ilegal hacer eso. O sea, todo bien, no puedes decir que eres un coach certificado por el International Coaching Federation, pero eso no implica que no puedas decir que eres coach. Cualquier persona puede decir que es coach. Y eso se presta para que muchas personas que quizá no son los más efectivos en este ámbito salgan a decir que son coaches y crezcan un negocio y empiezan a atender a personas, ¿me entiendes? Que empiezan a atender a personas. La otra cosa que suele pasar es que las barreras de entrada, entonces, barreras de entrada para decir que eres coach, cero. Cualquier persona puede decir que es coach. Barrera de entrada para certificarte como coach existen, pero no son tan altas. ¿A qué me refiero con eso? O sea, muchas personas pueden tomar una certificación de coaching. No es algo tipo derecho o medicina que tiene un rigor académico muy, muy, muy alto. No existe mucha transparencia entre la efectividad de las diferentes organizaciones. Entonces, si yo te pregunto, si yo le pregunto a muchas personas que medio saben de coaching cuáles son las mejores escuelas de coaching, no saben. Porque esto no es como la universidad donde tú sabes claramente, no sé, Harvard y Stanford son universidades muy buenas académicamente. No, no existe porque también hay muchas escuelas de coaching. La industria de certificaciones de coaching sola representa 9 billones de dólares. Entonces, la barrera de entrada para certificarte como coach no es muy alta y es muy difícil entender la calidad de la persona que es coach. Y eso también se presta a situaciones en las cuales la gente, pucha, yo no sé qué coach es bueno, yo no sé dónde voy a encontrar el coach que es. Conozco gente que se hacen llamar coaches y quizás no los respeto o no me parece que son buenos, prefiero no meterme en esa industria. Y hay gran parte de la razón por la cual, o sea, para nosotros desde el principio ha sido muy importante validar que los coaches no solamente sean buen coaches, sino que tengan una experiencia laboral significativa, que hayan sido ejecutivos, que hayan sido emprendedores, que hayan levantado capital, que hayan sido inversionistas, etc. Con Marta Montoya nos enfocamos sobre las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y de dónde provienen los primeros retos de hablar con uno. Yo creería que lo primero que sucede es que desde que tú naces hasta los 12 años estás interactuando con unos adultos que tienen un modelo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un típico cliente mío, porque es una cosa que sucede muy frecuentemente, un típico cliente mío, una mamá negativa que siente que todo va a salir mal. Cuídese mi hijo porque lo pueden atracar, cuídese mi hijo porque no sé qué. Una mamá negativa, vaciando todo el tiempo información en un chico que tiene menos de 12 años. La posibilidad de que ese chico contraste lo que le dice el entorno con lo que hay en su cerebro es muy bajita. ¿Por qué? Porque como todavía está saliendo, digamos que de la niñez a la adolescencia, no tiene como el equipaje mental para contrastar lo que el otro dice con la realidad. A los 12 años, tú empiezas a entrar, a salir ya de la niñez, empiezas a escuchar un entorno, tu conciencia se va desarrollando más o menos, dependiendo de muchas cosas, pero en tu disco duro quedó grabada una información que quedó depositada en el piloto automático. Entonces, dentro de 10 años, a ti te entrevistan en un empleo y te dicen, mañana lo llamamos, y mañana no lo llaman. Inmediatamente, en tu piloto automático aparece lo que estaba en esa caja de esa mamá que decía, todo va a salir mal.
Pero tú no lo ves, Ricardo, y no lo ves porque el cerebro no tiene sino dos opciones, solo dos. O está en modo deliberado o está en modo mecánico. Y nosotros pasamos hasta el 90% de nuestro día en piloto automático. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que suceder para que tú no te estés diciendo, si vio, yo sabía que no me iban a llamar, quedaron de llamarme a las 8 de la mañana, ya son las 3 de la tarde, seguramente que habían 4 candidatos mejores que yo? ¿Qué tiene que suceder para que tú digas, hey, momento, a ver, ¿qué es lo que me estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Esto que me estoy diciendo es la verdad o es solo una interpretación de la realidad? ¿Este pensamiento que yo estoy teniendo es el resultado de un hecho tocable o es solo un juicio que yo estoy haciendo? Pues no lo hacemos, Ricardo. Y no lo hacemos porque en este apremio y en esta velocidad pasamos de tal manera que nuestro modelo mental del piloto automático es el que nos pone a interpretar la realidad. Por eso, entrenarse en reconocer mi conversación privada es empezar a decir, ¿por qué siempre que las cosas no salen como yo esperaba, yo tengo en mi mente el mensaje de que es que las cosas van a salir mal? ¿Yo de dónde saqué eso? Y tengo que irme para atrás, para atrás, para atrás. Ah, ya entendí. ¿Qué puedo hacer cuando las cosas no salen como yo esperaba? Preguntarme, llamar, verificar o por lo menos atender mi conversación privada y no permitir que ese pensamiento genere una emoción negativa. Porque es que mírame cómo sucede. Yo tengo un pensamiento. El pensamiento es que las cosas van a salir mal. Ese pensamiento de que las cosas van a salir mal hace que yo piense que no me han llamado todavía porque no les gusté. Ese pensamiento genera una emoción y la emoción que yo siento es miedo. Esa emoción va a generar inmediatamente en ti una actitud y la actitud es prevención, angustia, decaimiento. Esas actitudes nosotros las expresamos a través de acciones. Entonces de pronto empiezas a comerte un lapicero o a chatear compulsivamente o a vapear. Las acciones que nosotros repetimos se convierten en hábitos y los hábitos es la suma de nuestra vida. Por lo tanto, cuando yo no tengo una conversación privada administrada, no soy dueño de mi vida. Lo que me gusta de esto es ese mensaje de ser dueño de tu vida. Tiene que ver mucho con entender tus conversaciones internas. Y aquí me pregunto, como líder, ¿cómo resolver entonces esos momentos cuando uno está perturbado? Lo que yo le recomiendo a las personas siempre es que en los instantes en que sienta que la perturbación llegó a su vida, estoy perturbado. ¿Por qué? Porque la pareja no me quiere como yo quería que me quisiera. Estoy perturbado porque mi jefe llevo 3 días pidiéndole que me reciba y no me ha recibido. Tengo una perturbación porque oí que en la empresa están despidiendo personas y tengo miedo de que yo sea el próximo. En ese momento, en vez de permitir que la ráfaga del piloto automático dispare a 1000 por hora, te van a despedir, te vas a quedar sin empleo, ¿qué vas a hacer? Vas a perder la casa. Se detenga y se pregunte, ¿qué me estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Esto que yo estoy diciendo es verdad o es solo la interpretación de la realidad? Si los pensamientos no son la verdad, sino la interpretación de la realidad, entonces finalmente nuestros pensamientos son nuestra manera de ver el mundo. La gente le pelea mucho a esto que te estoy diciendo, Ricardo, mucho. Y cuando yo le enseño esto a un cliente, él tiene 250 argumentos para decirme que eso no es así. ¿Por qué? Porque de alguna manera tener pensamiento de víctima es muy cómodo, porque cuando yo tengo pensamiento de víctima, y yo creo que yo no he ascendido nunca en la empresa porque mi jefe no me valora, y yo creo que no estoy vendiendo porque el mercado está muy difícil, y yo creo que yo soy una marioneta que otro mueve, pues finalmente yo no soy responsable de mi vida. Pero cuando yo digo, mi jefe no me ha valorado y yo nunca he tenido una conversación con él para decirle, ¿usted cómo me ve a mí? ¿Qué cree que yo debería cambiar para el futuro? ¿Qué está reconociendo que hago bien y qué cosas cree que yo podría hacer distinto? Cuando yo digo, las reglas del juego del mercado están cambiando, hay que observar qué está sucediendo, cómo nos vamos a reinventar, qué tipo de cosas vamos a escuchar al mercado.
Entonces yo ahí reconozco que yo soy responsable. Entonces, finalmente el reto es modificar el modelo mental. Si tú recuerdas, yo te dije ahorita que las personas pasamos hasta el 90% de nuestro tiempo en piloto automático. Eso quiere decir que para yo cambiar esa cifra, lo primero que tendría que hacer es exigirme tener rituales durante el día donde yo me exija estar en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, la próxima semana, todos los días, voy a estar en el aquí y en el ahora mientras me estoy duchando. Y voy a estar en el aquí y en el ahora mientras que me estoy cambiando mi ropa de la calle por la ropa del... ¿Por qué pongo espacios tan corticos? Porque eso es demandante y cansa. Eso es demandante y cansa. Pero la idea es que yo me vaya poniendo pequeños ejercicios donde yo me exija estar en el aquí y en el ahora para ir entrenándome en esa capacidad. Invitamos a una española fuera de serie, Eva Cerrolaza, y profundizamos sobre cómo se trabaja el liderazgo personal. Hay un trabajo muy específico del liderazgo personal de uno que es aprender a cambiar inercias, pilotos automáticos por decisiones conscientes, las que sean. Dentro de que sea consciente, estás eligiendo, y cuando eliges, cuando tomas una decisión hay riesgos y consecuencias. Yo puedo decidir, Ricardo, no aprender, no moverme. Pero qué distinto es decidirlo a pensar que es que tengo que aprender, que es que tengo que moverme. Y esto conecta con empoderamiento, por cierto. Pero cuando yo me pronuncio a mí misma, no es que tenga que hacer algo, es que quiero o no quiero. Esta es la pregunta, ¿quiero ir para allá o no quiero? Y esto desde el liderazgo de uno en un sistema, porque somos seres sistémicos, ¿qué impacto elijo? ¿Cómo quiero yo influir, vibrar con los demás? ¿Cómo quiero yo? ¿Qué relaciones, qué calidad de relaciones quiero establecer? Y de esas conversaciones con Eva, lo que uno puede concluir, o más bien lo que uno se pregunta es, ¿por qué no se trabaja más el liderazgo personal? Puede haber muchas respuestas a esa, Ricardo. Porque no me priorizo, porque no tengo clara, nítida la distinción de lo que realmente es importante para mí, porque he aprendido que la asertividad es mala, que no puedo decir no, he aprendido que no me puedo equivocar, he aprendido que no puedo expresar mis emociones, y con mucha frecuencia es más fácil entrar en la rueda de los que corren a todas horas para todo que parar y reflexionar y ser consciente. Vuelvo, repito, el liderazgo es incómodo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Donde tú te descubras a ti mismo y a ti mismo en tu mundo, deberás tomar decisiones. Y eso no nos gusta, Ricardo. No queremos correr riesgos, no queremos asumir consecuencias, no queremos ni siquiera equivocarnos, y no queremos, fíjate, no queremos ser, o te lo voy a decir al revés, queremos gustar a todo el mundo. Y pagamos una factura muy cara para gustar a todo el mundo. Y no sé qué tanto es una expectativa realista. Este es un episodio para escuchar varias veces, para adelantar, para rebobinar, para reflexionar sobre cómo está uno, qué está haciendo bien y qué puede hacer mejor. Y también para compartir con más personas, porque necesitamos más y mejores líderes en América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.